encontrarnos para ver cómo veían también el curso, comentarios, también nos vienen bien y nos gusta recibir y también cómo veían, digamos, su trayectoria también por este curso. Bueno, empiezo yo. Ya que no somos tantos, Sí, aprovechemos. no me peleo con nadie por empezar. Bueno, yo como soy de la universidad, no me cuesta manejarme por el campus y pude realizar las dos actividades todo bien. Y están buenas porque son divertidas. Bueno, nada, me gusta el curso y me reinteresa. Que, bueno, espero que se sume más gente y estén emocionados como yo. Qué bueno. Sí, hola. También lo mismo, me gusta divertir en género, me encantó, por eso lo sigo y voy a seguir. Y bueno, no me cuesta mucho el aula virtual que ya anteriormente ya había cursado, así que nada, me encanta, esto sí me encanta, diversidad. Muy bueno, sí, gracias. Bueno, gracias Alejandra. ¿Y pudiste realizar las dos actividades? Sí, realicé las dos actividades, sí, eso sí, la ¿Y cómo fue el tema de la primera, que había que hacer las encuestas? ¿Cómo las realizaste a personas conocidas, de forma bueno, presencial? ¿Cómo fue? sí, a la familia y amigos, y no costó. Se unieron también a eso. Y después la otra que me costó era la segunda, de del recursero. Pero sí, investigué más o menos y bueno, lo pude realizar. Genial. Sí, la idea es que de a poquito vayamos construyendo y que vayamos pensando como algo que se puede seguir aportando, ¿no? Que esto, digamos, pueda ser información que después pueda estar disponible y, bueno, y que pueda servir. Por eso lo que les pedíamos es que la información que subieran o que buscaran esté chequeada o que sepan, digamos, que estaba funcionando. Para que después, bueno, pueda ser una información accesible, ¿no? Para las personas que lo necesiten. Bueno, se sumó Paula y Graciela. Hola. ¿Cómo están? La sorprendiste. Tienen el micrófono apagado. Si quieren hablar, no pueden hablar. Bueno, mientras Pau y Ira van ahí encontrando un lugarcito para poder charlar, dar un saludo, les mostramos un poco cómo está hasta ahora lo del recursero. Les va a aparecer en pantalla un gráfico. A ver si lo pueden ver. Bueno, ahí en el gráfico están como las respuestas que hemos tenido hasta ahora, ¿sí? Los recursos, lo que le llamamos las entradas. Vieron que las organizamos por categoría. Hasta el momento tenemos más recursos que tienen que ver con el área de la salud, seguido de la seguridad social, donde están los programas y los planes, y después las organizaciones propias del colectivo, de la diversidad, ¿sí? Esto lo relacionamos con organizaciones y activismo en el territorio. Después le sigue todo lo que tiene que ver con violencias, ¿sí? Y finalmente educación. Las áreas por ahí donde estamos más con menor representatividad en términos de los recursos hasta ahora son justicia, turismo y recreación y trabajo. Fíjense que son, como vinimos charlando en el último taller, las áreas también más sensibles para el colectivo de la diversidad y las disidencias, ¿no? Digamos, se había hecho mención en el taller anterior acerca de la importancia también del cupo laboral trans.
Entonces ahí también nos está faltando, seguramente está un poco solapado con lo de los programas, seguramente está ahí, habría que revisar bien de qué tipo de entradas estamos hablando, qué tipo de recursos estamos hablando, ¿no? Pero bueno, es como todo un dato llamativo, ¿no? A tener en cuenta. Ese es un poquito, desde el punto de vista de las categorías de la información, lo que hemos logrado hasta ahora. Y desde el punto de vista de la actualización, ante la pregunta si la información está actualizada, más del 77% respondió que sí. Esto quiere decir que al menos la chequeó, la vio que estaba en estos días, ¿no? Toda esa información, lo cual también da cuenta, digamos, del dato, ¿no? Que es importante siempre. Y un 22% que es un tal vez, que puede ser sí o no. Entonces, bueno, también ahí tenemos que elaborar eso. Después nosotros podemos buscar específicamente de qué tipo de recursos se trata y tratar de actualizarlo, ¿sí? Pero bueno, nos pareció importante esto, que cuando hablamos del recurso, podemos ver, por ejemplo, uno. Denme un segundo. Vamos a ver. Las descripciones de los recursos, ¿no? Acá, por ejemplo, aparece el programa Acompañar, está dirigido a mujeres y personas LGBTIQ+, en situación de violencia de género de todo el país. Su objetivo principal es fortalecer la independencia económica de mujeres y personas LGBTI en situación de violencia de género. ¿Ven? Una descripción de ese tipo. Después otro recurso dice, es un espacio de contención, sociabilidad y protección de los derechos de la población trans, brindan servicios de salud, educación y espacio de contención y asesoramiento psicosocial, en cambios registrales y trámites en general. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver con la descripción. Imagínense que nosotros después con el trabajo territorial o con las cosas que hagamos dentro del marco de este voluntariado o posteriormente en sus militancias, que podamos contar con un recursero de manera impresa o de manera virtual, donde si tenemos que orientar a una persona, en este caso el colectivo de la diversidad de las disidencias, podríamos saber en nuestra zona cuáles son esos lugares, ¿no? Porque muchas veces lo que nos falta es esa información actualizada, ¿no? Para poder orientar. Primero saber qué es lo que hay. No es el primer trabajo de promotores y promotoras en la promoción de derechos, ¿no? Y después, ¿con quién hay que hablar? ¿Qué se necesita llevar? Muchos de los derechos sociales que nos asisten tienen muchísimas dificultades de accesibilidad, también por la cuestión de cómo se aprende a tramitar el acceso a un derecho, ¿no? Esto es un tema que hay mucha investigación en el campo de las políticas sociales, cómo a veces los circuitos para acceder a la cobertura terminan jugando en contra del derecho que se quiere proteger, ¿no? O que se quiere garantizar. Entonces ahí hay un rol importante como promotoras, promotores, de comprender cómo son esos circuitos y poder orientar, ¿no? De una manera especial y de una manera bastante aplicada, digamos, para, bueno, en definitiva, garantizar esos derechos, ¿no? Sí, ahí, Marce, Sí. por ahí pensando en, porque bueno, esto que propusimos, digamos, fue a partir de que poder construir esta base de datos que además es información que todo el tiempo está cambiando, ¿no? O se agregan o se modifican. Creo que también una vez que tengamos esto, también podemos ir como agregando. Yo, por ejemplo, cuando vos leías lo del programa Acompañar, también ahí, por ejemplo, podemos poner no sé qué cosas, digamos, se necesitan específicamente, que no es necesario, por ejemplo, que una persona tenga una denuncia policial, y también dónde, digamos, se gestiona en nuestro territorio. Por ejemplo, en particular yo conozco, por el hecho de trabajar en un área de género, y en la región, por ejemplo, el municipio de Malvinas gestiona el programa Acompañar, pero solamente a personas que viven en el municipio de Malvinas. En el caso de que no vivan en el municipio de Malvinas,
porque, digamos, no sé, por ejemplo, José Paz en San Miguel no se gestiona por cuestiones, digamos, que tienen que ver, digamos, a nivel municipal, que no llevan adelante esta carga. Entonces, hay otro ámbito, por ejemplo, en el partido de Pilar, que es un dispositivo que hace ingresos a personas que pertenezcan a otros municipios, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que es como un tráiler donde se hacen entrevistas, que se llaman entrevistas de riesgo, para ver la situación que se está transitando de violencia por motivos de género. Y después, por ejemplo, hay mails, ahí se podrían agregar los mails que hay de contacto, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Ujú. Nada, creo que está ahí como, una vez que tengamos toda esta carga, después de ir como seguir nutriendo toda esta información a partir de que lo que también conocemos, ¿no? Está muy buena la data que por ahora van cargando. Sí, la verdad es que muy muy importante esta información. No, hay cosas que te enterás una vez que vas al lugar, ¿no? Y eso es un poco lo que también acá estamos garantizando. Si se necesita tal papel o tal cosa, ¿no? ¿Qué es lo primero que te van a preguntar? Si te van a pedir el cambio registral, ¿no? Para las personas trans, por ejemplo. Los horarios de atención, dónde me puedo comunicar. ¿Quién es el referente o la referente, el referente del espacio, ¿no? Vieron que siempre pasa, cuando vas recomendado, sabes quién está en ese lugar, es como que se te abre la puerta, ¿no? No, vengo a hablar con Sol, que me dijeron que está coordinando tal programa, ¿no? Entonces, si nosotros podemos adelantar eso, ya generamos un acceso a los programas, a los servicios y a los recursos distinta. No digo que es mejor, pero sí distinta, ¿no? Bueno, esto es un poco la idea del recursero. Si una vez que ya esté completo y lo cerramos, vamos a ir organizándolos. Vuelvo porque vi que se sumaron más compañeros. Vuelvo a el resumen que mostraba hace un ratito. Tenemos más recursos sobre el área de la salud, seguido de programas sociales como seguridad social, lo pusimos, descripciones de organizaciones, todo lo que tenga que ver con violencias. Ahí pusimos violencia de género, violencias relacionadas a la identidad o a la discriminación. Después, educación. Nos está quedando ahí un poquito más rezagado lo que tiene que ver turismo, recreación, justicia y trabajo. Así que para quienes no hayan todavía hecho un aporte, pueden buscar por ese lado, sería buenísimo para seguir complementando. ¿Sí? Dejo de compartir la pantalla. Y les pregunto si sobre esta actividad del recursero alguien tiene alguna pregunta, duda que le gustaría plantear. Un ejemplo de lo que se podría poner en justicia, ¿qué sería? Por ejemplo, están los CAJ, no sé si escucharon nombrar, que son los Centros de Acceso a la Justicia. No sé si hay en José Paz en Malvinas, sé que hay. Podría ser ese, podría ser también los juzgados de paz, en José Paz hay, en San Miguel también. Pienso, digamos, como también en recursos que sean como de la región. Cuando no hay, por ejemplo, en la región, bueno, por ejemplo, no sé, el juzgado de familia está en San Martín, el que le corresponde, por ejemplo, a Malvinas, a José Paz y a San Miguel, ¿no? Entonces ahí hay un recurso que está por fuera de la región porque no hay, digamos, un recurso en lo que serían los San Miguel, Malvinas y José Paz. Ese, o por ejemplo otro, podría ser vinculado al acceso a la justicia, lugares, digamos, de patrocinio gratuito, que es el Colegio de Abogados, por ejemplo. ¿Y qué es lo que se necesita? A veces, digamos, una de las cosas que aparece con el tema del Colegio de Abogados es que es patrocinio gratuito, pero hay que tener determinados cuestiones, digamos, que piden como condicionantes. Por ejemplo, no tener un trabajo formal, es decir, como se le llama en blanco, ¿no? O no tener una propiedad,
sea, no ser propietario, es que tiene determinadas condiciones para poder acceder a ese patrocinio gratuito. En Malvinas, no sé si hay, pero en San Miguel había. Y después otro, bueno, pueden ser los juzgados de paz, la fiscalía, saber en qué horario funcionan, si atienden, por ejemplo, de forma presencial. Otra de las cosas que podría hacer es también el tema de policial, por ejemplo, las denuncias que se hacen, ¿no? Están las comisarías de la mujer y la familia, las comisarías comunes, existen, por ejemplo, formularios para hacer denuncias online. Quizás eso también es como un recurso, si bien no es judicial, pero está vinculado a ese ámbito. Uh-huh. Ese tipo de recursos sería. Sí, también, por ejemplo, ante situaciones de discriminación, homofobia, lesbofobia, digamos, todo lo que tenga que ver con poder denunciar las situaciones de discriminación, también las podríamos incluir ahí, ¿no? No solamente desde pensándolo al colectivo de la diversidad de las disidencias, eso también puede ser. Estaba viendo que el Ministerio Público Fiscal tiene un programa que se llama Atajo, que lo pueden buscar, relevar. No llegué a ver, digamos, si tiene un departamento específico de diversidad y género, pero tiene que ver con todos estos dispositivos de poder acceder a los servicios de justicia, ¿no? Los servicios de justicia tienen a veces, no solamente sirven para denunciar, sino también para reparar situaciones. El colectivo trans, por ejemplo, está trabajando mucho en lo que es la reparación histórica para mujeres trans mayores de 55 años, considerando, digamos, que las violencias que han sufrido, digamos, son producto de una construcción de un sistema, ¿no?, patriarcal propio de nuestra sociedad, y que eso ha condenado a la pérdida de posibilidades, digamos, del goce integral de los derechos, ¿no? Y que, bueno, el Estado tiene responsabilidad sobre eso, por eso se plantea la reparación histórica, ¿no? Que es distinto del cupo laboral trans. Bueno, eso también tiene una dimensión de acceso a la justicia, que ahí se puede relevar, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que vos mencionabas sobre algún organismo, existe, bueno, el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, y tiene sedes en algunas localidades, pero está, digamos, hay una línea gratuita, y bueno, ahí también está bueno poder decir qué es lo que se puede denunciar en ese organismo. También está otro que es más vinculado a organizaciones sociales, pero también tiene que ver con el tema de discriminación y policial, es Correpi, por ejemplo, ¿no? Pensar, digamos, por un lado también todos los recursos que vienen por parte del Estado, pero también la existencia de otros recursos que son aportados por las organizaciones sociales, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Digo, también hay asociaciones, no sé, todo lo que tenga que ver con la maternidad, la paternidad, digamos, de las disidencias sexuales, también tiene toda una dimensión del acceso a la justicia, porque muchas veces se ha tenido que judicializar muchas de estas situaciones, ¿no? Para el reconocimiento de hijos para parejas del mismo sexo, bueno, que cuando no media un matrimonio formal, ¿no? Sigue siendo toda una complicación. Obviamente hay todo un debate en torno a la subrogación de vientres en Argentina, etcétera, ¿no? Bueno, esto sobre todo lo van a encontrar por parte de organizaciones que promueven este tipo de derecho, y que tiene su dimensión también de legal o de justicia, le podríamos llamar, ¿no? Entonces, en ese bloque, para terminar de responder la pregunta de Tayel, en ese bloque de justicia entraría todo lo que compete a pedir el reconocimiento de los derechos, ¿no?, a las instancias de justicia, reclamarlos y también denunciar vulneración de derechos, ¿sí? Y como esto que decíamos, la dimensión de la reparación también. ¿Más o menos ahí queda claro?
buenísimo. No sé, qué sé yo, también a veces pasa que con las obras sociales no quieren cubrir tratamientos. Bueno, ¿cómo se hace? ¿No? Por ejemplo, con cuestiones que tengan que ver con transición, con fertilización, etcétera, ¿no? También, bueno, hay una dimensión ahí judicial siempre, los famosos amparos, ¿no? Bueno, pensándolo en estas situaciones. Sí, yo cuando por ahí tenía problemas con las obras sociales que no me querían aprobar el tratamiento hormonal, yo tenía IOMA y siempre tenía que ir con la ley para todos lados, en la universidad, en los hospitales. Tipo, yo ya como que me sé la ley de identidad de género de memoria porque si no nadie me reconocía nuestra identidad. Así que, bueno, ahora tengo el nuevo DNI, así que ya más o menos que se calmó. Más o menos. Sí, está buenísimo lo que decís ayer, como para poder ahí, quizás recuperando, digamos, esa trayectoria que vos haces para, digamos, el reconocimiento del derecho a tu identidad y todas las cosas que vos tuviste, digamos, que transitar, que a su vez, digamos, se pueden traducir en reconstruir un recursero, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si, no sé, no te quieren reconocer, o sea, en tu obra social la identidad autopercibida, ¿no? ¿Cómo se hace? Digamos, ¿a quién se le reclama? Digamos, como, de algún modo sería también como hacer un relato de eso que a vos te sucedió cuando, o sea, tenés una obra social y la obra social no reconoce tu identidad, ¿no? Bueno, en los espacios que transitaste, digamos, y había, digamos, una vulneración a este derecho, digamos, fundamental. Claro, y también, bueno, lo importante de todo esto es que yo lo pude hacer porque siempre estuve acompañado de alguien. Iba ahí y reclamaba, pero sí, pues bueno, yo estaba con Martina, que es mi pareja, sí. Se reenojaba, entonces, bueno, vamos, y vamos para adelante. Y así fuimos superando las diferentes etapas, pero bueno, si hay alguien que no está acompañado y le da vergüenza hacer todo, ir por la ley, reclamar en cada lugar, porque también es cansador, porque si vas al mismo lugar 5 veces y no te dan pelota, entonces, bueno, también estar acompañados, por eso la importancia de ser promotores en estas cuestiones. Uh-huh. Claro. Bueno, si no hay más consultas sobre esto del recursero, no sé, Nati, Ale, Paula, Gra, si quedó más o menos claro, podríamos verlo de desigualdades, que es la actividad que por ahí resultó más complicado porque hasta ahora no ha tenido participación, pero podemos dejar como algunas líneas. O quizás lo estuvieron conversando en los grupos de WhatsApp y por ahí a nosotros todavía no nos llegó la retroalimentación. Esto de desigualdades fue el taller 2, ¿no? El segundo taller, donde, bueno, veníamos de trabajar un poco como las construcciones de género, ¿no? O cómo, bueno, las diferencias corporales de los cuerpos que habitamos, ¿no? Y la construcción que se hace sobre ellos, estas construcciones sociales y culturales que identificamos como los géneros, en la práctica se transforman en desigualdades, ¿no es cierto? Porque no todos tenemos las mismas oportunidades de acuerdo al género que habitamos o a los géneros que transicionamos también, ¿no es cierto? Hay toda una cuestión allí en torno a cómo son leídos nuestros cuerpos, qué lugar ocupan en el mundo del trabajo, en el mundo de la salud, la educación, que cuando uno los pone en perspectiva se da cuenta, advertimos que por lo general a las mujeres, a los varones y a las disidencias les ocurren cosas más o menos distintas entre sí, ¿no es cierto? Y que cuando a veces eso lo vemos desde una perspectiva de las clases sociales, que en términos generales sería, bueno, qué lugar o qué poder adquisitivo tienen o qué recursos materiales, culturales tienen y con los cuales cuentan, ¿no? Empezamos a ver otras diferencias. Por lo tanto, no es mismo ser
mujer en clase alta y viviendo en un barrio residencial que ser mujer de clase baja viviendo en una villa de emergencia en el conurbano bonaerense, digamos. El acceso al goce de los derechos se ve altamente y fuertemente afectado, ¿no es cierto? Entonces, un poco con estas encuestas, que hubo muchísima participación, llegamos alrededor de 410 encuestas, lo que queríamos era poder, dar cuenta de cuáles son esas desigualdades, ¿no? En pantalla ustedes están viendo este material, hermoso material que nos preparó Dani Springer, que es una compañera que está anotada en el voluntariado. Bueno, ella ahí nos pone al comienzo del PDF, esto está en el aula virtual, un poquito cómo se lee la información, ¿no es cierto? Hay un gráfico de torta que lo que muestra es cómo se distribuye las respuestas, también una columna de comparación, ¿sí? Ahí está un poco indicado qué es lo que informa cada una de ellas y algunas advertencias metodológicas. A nosotros lo que nos importa y lo que queríamos promover es que ustedes conocieran estos datos desde el punto de vista de poder hacer como una fotografía, ¿no? Por ejemplo, de lo que están viendo en pantalla, digamos. Vamos a practicar. De lo que están viendo en pantalla, si están en el celular pueden ampliar con la foto, ¿vieron como con los dedos? De lo que están viendo en pantalla, ¿quiénes fueron, en términos de género, quienes más respondieron a esta encuesta? ¿Y cuál es el porcentaje? Les preguntamos. Pueden tirarlo por el chat, abrir el micrófono. Un poquito más. En estos dos gráficos está lo que se llama el perfil de la muestra. Es algo estadístico, ¿no? En términos de identidad de género, ¿quiénes participaron más? Es la pregunta. Mujeres y varones cis. Exactamente, ¿no? Mujeres sobre todo 52%, seguido de varones cis, agrega Tayel, es decir, varón, digamos que se identifica con la construcción habitual de varón heterocis, como le llamamos, ¿no? 34%, y después tenemos un abanico de lo que podríamos llamar de las disidencias y de la diversidad, ¿no es cierto? Que se reparte entre varones trans, mujeres trans, no binarias, otras identidades, ¿no? Eso es lo que muestra el gráfico de la izquierda, ¿sí? El gráfico de la derecha, ¿qué es lo que está mostrando? Está mostrando el agrupamiento por edades, ¿no? Toda esta gente que nos respondió tiene determinadas edades. Cuando uno pone y compara las edades de las 410 respuestas que tuvimos, bueno, ahí nos podemos hacer una pregunta, digamos. ¿Nuestra población encuestada es mayormente joven? ¿Es adulta mayor? ¿Es adulta? ¿No? Bueno, ahí tenemos el tema de cómo dividimos, ¿no? las edades. Por lo general usamos el modelo, digamos, de la inserción al mundo laboral, ¿no es cierto? Si somos económicamente activos o no. Bueno. Lo voy a agrandar más, que lo vean bien. Fíjense que ahí Dani le agregó un promedio abajo, ¿lo ven? Dice 34 años. ¿Eso quiere decir que todos los encuestados y las encuestadas tienen 34 años? No. Lo que quiere decir es que cuando uno trata de más o menos estimar, ¿no?, en promedio cuánta edad tiene la gente que participó, nos da 34. Es decir, yo sumo el de 10, el de 9, el de 54, ¿no? Y después lo divido por la cantidad de encuestados, bueno, nos da ese promedio, ¿no? Que fíjense que tiene después una correlación con la parte de la torta, ese 31%, que es la población que tiene entre 25 y 34 años, ¿no?
Es decir, que nuestra muestra está compuesta por gente bastante joven, que es mi edad, o sea, yo estoy en ese rango, me siento re bien. Y después está seguido de, bueno, otro grupo en términos de edad que va de los 35 a los 49. Acá ninguno, pues somos todos jóvenes, ¿no es cierto? Ya son un grupo más grande. Y en tercer lugar, un grupo más joven que es de 18 a 24 años. ¿No? ¿Estoy bien o estoy viendo mal? Mayores de 50 un 14% y menores de 17 años un 8%. ¿Sí? Es decir, que las situaciones que fuimos registrando mayoritariamente pertenecen a personas que tienen entre 18 y 49 años. ¿Sí? Cuando sumamos las tres partes más grandes de la torta, en términos de edades nos da esa división. ¿Sí? Nos da todo ese rango de edades. Bueno, esa era la primera información. ¿Sí? Después, sobre identidad de género, algo interesante que apareció acá cuando uno empieza a mirar quiénes son las personas que responden, ¿no? Veamos la tabla de la derecha. Allí aparecen mujeres, mujeres trans, no binarias, otra identidad, travesti, varón. Son las categorías que conforman la torta de la izquierda, ¿sí? Ahora, cuando vemos el porcentaje de los que responden según los años que tienen, el primer recuadro es el de mujeres trans, que es el porcentaje más grande. Las mujeres trans que respondieron a esta encuesta representan el 9%, ¿sí? Entre ese 4% que respondió, el 9% de los que tienen 25 a 39 años, ¿no? Que es un porcentaje importante, ¿no es cierto? O sea que nuestras mujeres trans que participan de la encuesta, ¿no? Tienen esa edad, mayoritariamente. Y fíjense en términos de edad, después les sigue de 19 a 24 y de 40 a 59 el 1%. Esto tiene que ver también con una propia, como lo vimos en el último taller, con cómo es el desarrollo de la vida de la población trans, ¿no? La expectativa de vida, ¿no? que está como muy afectado sobre todo en mujeres trans, ¿no? Después aparece, fíjense, cuando vemos otra identidad, que no es ninguna de las que pusimos, un alto porcentaje en quienes tienen menos de 18 años, o tienen 18 o menos, ¿no? Un 9%. La pregunta es, ¿qué será eso, no? ¿Por qué las juventudes se están definiendo con otras identidades que no son las que habitualmente conocemos? Hay un llamado de atención, ¿no? Interesante. Parece, y digamos, en la muestra también lo que tenemos, cuando vemos varones trans, es un 12%, ¿no? Respecto de las otras edades, ¿no? Nos pasa algo similar. Bueno, esto tiene que ver un poco con una cuestión meramente descriptiva de quiénes son quienes respondieron a la encuesta. Y así hay varias. Fíjense, esto es educación, la situación del trabajo, el último control de salud, son números, ¿sí? Ustedes después pueden agarrar esa base y hacer otros cruces de información. Por ejemplo, nos podremos preguntar, bueno, ¿dónde viven estas personas? ¿Cuántas de ellas son extranjeras o no? En términos de si nacieron fuera o dentro de este país, que esa es otra información que le hemos reconstruido, ¿sí? Porque preguntábamos ahí también dónde se había nacido y dónde se residía, ¿no? Para ver la experiencia de la migración. Pero vamos a ver un ejemplo muy clásico que es el de la educación. En este cuadro estamos viendo el nivel educativo según el género, ¿sí? Según la identidad de géneros. Entonces,
Lo que está recuadrado dentro de la tabla son como por ahí los datos más llamativos. Entre, veamos, mujeres con secundario completo y varones con secundario completo, las mujeres tienen mayor porcentaje, ¿no? Ahí tenemos un primer dato sobre educación. Esto después lo podemos ir extremando y llevando a otros lugares, ¿no? ¿Por qué las mujeres que, por ejemplo, en la educación superior son mayoría, estudian más que los varones, tienen, con el tiempo, empleos que son peor pagos que los que acceden los varones con menor nivel educativo, ¿no? Esa podría ser una pregunta en términos de desigualdades, ¿no? Para pensar eso. Bueno, veamos en el nivel universitario entre mujeres y varones. Mujeres de la encuesta que participan de educación superior, 7%, contra un 3% de los varones en educación superior, ¿no? Está bien, no llega a ser representativo en términos poblacionales, pero sí es un dato de una tendencia estructural, como decíamos, de las desigualdades. Hay desigualdades que son estructurales, ¿sí? San, sobre esto, ¿quieres agregar algo? Sí, creo que una de las cosas que por ahí, cuando compartimos, les proponíamos, digamos, esto de analizar, ¿no? Y es analizar en función, digamos, de acompañado, digamos, buen diálogo de lo que venimos viendo, ¿no? Que básicamente tiene que ver, digamos, con las desigualdades de género y cómo condicionan el acceso a ciertos recursos que además son derechos, ¿no? Poder pensar cómo es el acceso a la educación, al trabajo de determinada población, de la población travesti trans, qué pasa con las mujeres, por qué es que responden también, cuál es la explicación desde una perspectiva de género, la respuesta, ¿no? De determinada población, ¿no? Que haya más cantidad de mujeres, que sea el promedio de edad que estaba, o también poder pensar cómo se vincula el nivel de educación con el tema del trabajo, que es en realidad, digamos, un conjunto de información que nos permite analizar de algún modo las desigualdades. Esto lo hicimos, digamos, como algo súper recortado, porque imaginen que sé que ustedes, bueno, tuvieron que hacer en promedio 10 encuestas, pero es una muestra que no es pequeña, porque, bueno, tuvimos casi más de 400 datos, ¿no? Uh-huh. Contamos. 410 entonces, datos. Bueno, nos brinda, digamos, un panorama bastante amplio, nada comparado con lo que puede implicar, digamos, otro tipo de relevamientos o ponerlo en función de lo que es, no sé, el censo que se realizó, pero sí esta cantidad de información nos permite dar cuenta de qué es lo que sucede con la población en relación a estas desigualdades que planteamos a partir de esta foto que tenemos, ¿no? Que nos brinda la cantidad de personas según sus edades, según su nivel educativo, según su trabajo. Creo que ese, digamos, vendría a ser el ejercicio que tenemos que llevar adelante, tener la capacidad, a partir de todos estos intercambios que tuvimos, de pensar desde una perspectiva de género y desde las diversidades, qué es lo que sucede, ¿no? Con el acceso a derechos. Uh-huh. Sí, tal cual, digo, ahí me quedé pensando en este gráfico, digamos, de la izquierda, ¿no? Que tiene muchos colores. El que más resalta es el del 27%, que cuando uno va a lo que hay a la izquierda ve que es el 27% de nuestros 410 encuestados tiene el secundario completo, ¿no? Después le sigue el último color con el 19% que corresponde a universitario en curso, que está estudiando en la universidad, ¿no? Sí. Fíjense, eso ya nos dice mucho respecto de eso, ¿no? De quién es este universo que nosotros encuestamos. Ahora, cuando vamos a ver secundario completo, ¿sí? Que decíamos que era el 27%,
Y lo vemos según el género, cada una de esas columnas que dice mujer, que dice mujer trans, no binario, otra identidad, travesti, varón, varón trans. Las mujeres, ¿sí?, son las que siguen manteniendo ahí los mayores porcentajes, ¿no?, de secundario completo. Sí. Respecto de, bueno, ahí aparece sí una variación en los varones de la muestra, que son el 29%, ¿sí?, que habría que poder explicar por qué en este caso, ¿no? Esto tiene que ver también con lo que se nos advertía Dani, que a veces las muestras, como no son armadas en términos metodológicos, pueden estarnos mostrando otra cuestión y que tenemos que tener reparos, ¿no?, a la hora de asegurar ciertas cosas. Y acá lo que conviene es mirar es hacia adentro del propio grupo, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, organizadas por nivel educativo, ¿sí?, tienen secundario completo y mayor presencia en universitario en curso. Y cuando vemos los varones, tienen secundario completo, ¿no?, y menor participación en el nivel universitario, pero si uno mira mujeres y varones, lo que ve es que los varones tienen secundario incompleto en un porcentaje mucho más alto, ¿no? El 9% de las mujeres no terminó el secundario frente a un 16% de varones que no lo terminó, ¿no? Bueno, ahí se puede ver un poco esa distribución desigual, ese comportamiento con el acceso a derechos, ¿no? Que así, visto en números, ¿no?, siempre dicen el dato mata relato, ¿no? Cuando uno dice que las desigualdades influyen en nuestras experiencias de gozar o privarnos de derecho, bueno, estamos hablando de estas cosas, ¿no? ¿Cuál es la información que hay detrás? ¿Sí? Porque eso es lo que nos diferencia de una opinión a un argumento y una construcción, una discusión informada, ¿no es cierto? En estos días, otra vez volvieron a pegarle la asignación universal, con la idea de que se embarazan para cobrar la asignación, ¿no? Sobre todo sectores de derecha, ¿no?, que quieren cuestionar todo el tiempo ese reconocimiento y ese derecho de las niñas en este caso, ¿no? Sí. Y cuando uno va a los datos que muestran que no varía significativamente la cantidad de hijos por grupo familiar. ¿Por qué? Si fuese así, después de 10 años de asignación universal por hijo, la cantidad de hijos promedio por grupo familiar tendría que haber ampliadose cada vez más, pero no se corroboran los hechos, ¿no? No. No, de hecho, el mayor porcentaje de quienes reciben la asignación universal por hijo se corresponde a quienes tienen un hijo, un hije. Es decir, la mayor cantidad, ahora no tengo, pero bueno, después lo podríamos buscar, que es unas tablas que salieron a raíz, digamos, de todo este debate, digamos, y que es, digamos, notoriamente, digamos, mucho más amplia la cantidad de beneficiarias de la asignación universal por hijo que tienen un hijo a cargo. Y es mucho menor, y es la menor la que tiene más de 5 hijos. Uh-huh. O sea que desembarazar por un plan no sería una definición correcta. Exacto, al menos no se sostiene científicamente, digamos. Uno puede opinar lo que quiera, pero esa opinión, digo, es distinto, es dar una opinión de manera fundada, ¿no? Y en estos días, incluso hasta hace un rato, se discute la cuestión de la salida. Fíjense cómo vamos y venimos, pero esto tiene que ver con esto. La salida de un canal de Viviana Canosa, ¿no? La reportera que últimamente se puso recruda con sus opiniones en formato de verdad, porque lo que hay en discutir es, bueno, en los medios de comunicación, cuando informan, qué es lo que informan y en qué se sostiene eso, esa información que dicen dar, ¿no? No es menor. Entonces, si nosotros podemos manejar datos y números, ¿no? Acá estamos trabajando de nuevo con una muestra muy chiquita, pero si podemos analizarlos, aunque sea preguntarnos, bueno, le va a dar más fuerza también a nuestros planteos, ¿no? En esta filmina que está ahora dice situación laboral. Fíjense lo que está recuadrado en términos de números, lo que resalta. Las mujeres, de ese 33%, del total de encuestados que está en una situación de trabajo informal, las mujeres están por encima del promedio, porque
tienen el 36%, ¿no?, de esas mujeres están en una situación de trabajo informal, ¿no? Y de los encuestados, quienes tienen trabajo formal, que son un 34% de toda esa masa, los varones están muy por arriba del porcentaje cuando uno los mira de acuerdo al género, porque alcanzan el 46%. ¿Sí? Esto es un poco lo que hablamos de las desigualdades, ¿sí?, que incluso en una muestra tan chica y representativa en términos relativos de la que nosotros trabajamos, a los varones les sigue dando muy alto el trabajo formal. Un trabajo formal que incluye aportes, obra social, el aguinaldo, las vacaciones pagas, ¿no? Frente a un grupo poblacional de mujeres que están mayoritariamente en una situación de trabajo informal, ¿no? Ahí se ve claramente esa situación. Sí, ahí por ahí lo podemos pensar, digamos, a partir de lo que veíamos en uno de los encuentros, la distribución del trabajo al interior del hogar, ¿no? Y que la cuestión de que las mujeres tengan un mayor nivel del porcentaje de trabajo informal también está vinculado a cómo se asumen las tareas del hogar, las tareas del cuidado, ¿no? De cuidar a los hijos, hijas, llevar a la escuela, cocinar, y eso, digamos, está relacionado, digamos, con el acceso al trabajo, porque el hecho de que asumamos esas tareas implica que hay que trabajar, digamos, si tenemos la posibilidad de tener un trabajo remunerado, es decir, ya sea en la informalidad o en la formalidad, pero si la distribución de tareas no se lleva adelante y es inequitativa entre géneros, las mujeres además tienen que garantizar, por un lado, el cuidado en sus hogares y además garantizar el trabajo remunerado que tengan. Entonces, cuando es necesario ordenar esos tiempos, en general van a buscar trabajos que tengan cierta flexibilidad, ¿no? Que en general, digamos, están asociados a las changas, a la venta ambulante, al trabajo de casas particulares, que son los trabajos que tienen además mayor informalidad, pero que permiten, por ejemplo, trabajar 4 horas al día, ¿no? Y una mujer que lleva adelante las tareas del hogar, pero además tiene que garantizar el trabajo remunerado, el único modo, digamos, de equiparar esos ambos trabajos es sostenerse de ese modo, y ese modo, digamos, se traduce a menores ingresos y también a mayores situaciones de informalidad. Por eso vamos a encontrar que las mujeres tienen mayores niveles de informalidad en sus trabajos remunerados. Que ahí está súper claro en la muestra que teníamos para analizar, ¿no? Sí, fijémonos qué pasa y les dejo como pregunta. Si uno mira la línea que dice trabajo informal, donde está marcado el 36%, ¿qué pasa con la población travesti? Quienes respondieron como travesti en nuestra encuesta. A ver si lo llegan a notar. Lo que esa fila nos dice es el 33% de todos los que respondieron, todas las que respondieron, es 33% de esa población en situación de trabajo informal. Bueno, decíamos que las mujeres tienen un 36%, que respecto de los varones es muchísimo más y están por encima del promedio, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa con la población travesti que nos respondió? Tienen más trabajo formal que las mujeres. Exacto, más trabajo informal. Son el 57%. O sea, de las personas travestis que nos respondieron la encuesta, fíjense que 0 dijo tener un trabajo formal. 0, ¿no? Esto por las razones que vimos también en el último taller, ¿no es cierto? Cómo se van sumando estas intersecciones, estas opresiones que hacen que, digamos, sean expulsadas sobre todo las mujeres travestis de su casa a temprana edad. Eso impacta, digamos, los bajos niveles educativos, en las prácticas también del trabajo sexual como supervivencia, bueno, y un montón de privaciones, ¿no?, de acceso a derechos. Entonces,
ese trabajo informal, fíjense cómo se dispara ahí, ¿no? 57% en nuestra muestra, ¿no? Y llamativamente la población travesti que nos respondió es la que más tiempo, ¿sí?, junto con varones trans dedican al trabajo comunitario, o que respondieron en nuestra encuesta. Todo un dato llamativo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque del total de la muestra, si vamos a la primera fila que dice, el segunda fila dice trabajo comunitario, 6% dice trabajar en esto que llamamos como tareas de cuidado, ¿no? Un comedor, un merendero, centro educativo. Como cuando vemos a la columna travesti hay un 14%. Y varones trans 35%. ¿No? Todo un tema para seguir investigando también, para seguir preguntándonos, ¿no? ¿Qué condiciones se dan para este tipo de incorporación y participación, ¿no?, de las disidencias en las tareas de cuidado? ¿Qué lugar le damos en la sociedad también, ¿no? Y también preguntarnos si eso es realmente inserción laboral, ¿no? Bueno, en fin, varias preguntas que nos podemos ir haciendo en términos de este prisma que les propusimos investigar o preguntarnos y poner en práctica, que son las desigualdades. Recordando siempre que cuando hablamos de desigualdad, siempre hablamos de comparar situaciones. Siempre es una situación relacional. ¿Qué le pasa a uno frente al mismo problema y qué le pasa al otro grupo frente al mismo problema? Eso es un análisis de desigualdades. Frente al problema del trabajo, ¿cómo le va a las mujeres? ¿Cómo le va a los varones? ¿Cómo le va a las disidencias? Frente a la educación, lo mismo. Frente a la cobertura de salud, lo mismo. Y eso nos va a ayudar a componer esta caracterización de las desigualdades. Entonces, lo que nos interesaría que ustedes hagan es una participación en el foro. Voy a mostrar el aula virtual. Una participación en el foro de... Bueno, ahora cuando la encuentre. Del aula virtual, donde digan, bueno, hemos analizado estos datos, o teniendo en cuenta los datos, nos preguntamos cómo es el acceso, ¿sí? Ahí creo que están viendo la pantalla, San, decime. Sí. Bueno, el taller 2 es qué son las desigualdades. Está el taller con mi carita ahí re contento. Es un video que grabamos con Sandra para que lo puedan ver y escuchar a modo de clase. La lectura que les proponíamos de un cuadernillo y la práctica, ¿sí? Acá dice, hola a todos, les dejamos la consigna del trabajo del taller 2, que es sobre desigualdades. La primera parte es hacer las encuestas, eso ya está, ¿sí? Ahora cuando nosotros entramos a la práctica 2, la idea es que puedan comentar. Y acá me estoy dando cuenta, San, que no escribimos la consigna, creo. Que está la consigna de levantar los datos. Pero bueno, la idea es que puedan comparar ahí. Vamos a sumarlo. ¿Te parece, San? Sí, vamos a abrir ahí un foro. Un intercambio, un diálogo, un foro sería para responder. Exacto. Que en lo que hayan podido analizar en sus grupos, coloquen allí una intervención. Vieron que esto es un foro, lo que vemos acá es la consigna del foro, ponen responder y pueden poner algo así como el grupo 2 se preguntó cómo, no sé, cómo es la situación de las encuestades en términos de educación, ¿no? Encontramos que es desigual el grado de participación de mujeres, varones y personas trans porque
Y ahí utilizamos algunos de esos datos de porcentaje, ¿no? Y podemos, ahí se ve re chiquitito. Y podemos ahí, vamos a ver lo que escribí, ¿no? Encuestades. Desigualdad. Bueno. Porque mientras el 15% de los varones terminó en la secundaria, el 28% de las mujeres terminó en la secundaria, ¿no? Entonces nos preguntamos qué pasa que los varones no llegan a terminar la secundaria. Es una pregunta válida en términos de desigualdad, ¿sí? Y observamos que dentro de la población trans, quienes más terminan la secundaria son las masculinidades trans, por ejemplo, que es algo también que va pasando y que vamos notando con el tiempo, ¿no? Respecto de las feminidades trans que no llegan a terminar el secundario, ¿no? Entonces, recuerden, cuando hablamos de un análisis de desigualdades, siempre es comparativo, ¿sí? Comparamos tema educación, por ejemplo, y cómo cada uno de este grupo que encuestamos se posiciona respecto a eso. Una vez que tienen escrito eso, que tiene que ser un párrafo simplemente, ¿sí? Con lo que miraron y cómo se comportó la muestra, ponen enviar al foro y ya está cumplida la consigna, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Se entiende más o menos lo que hay que hacer? Sí, se entiende, por lo menos yo lo entendí. Ok. Tayel, ¿vos en qué grupo estás? Grupo 1. Grupo 1. No, 4. 4. Ok, 4. Nati, Paula, Gran, ¿en qué grupo están ustedes? ¿Se escribieron las chicas? No. Bueno, lo que podemos hacer es 4. Ok, Gran. ¿En el 4? ¿Con Tayel? Sí, hola, ¿qué tal? Sí, estoy en el grupo 4. Ah, bueno. Buenísimo. ¿Se entendió más o menos la propuesta, la consigna? Sí, lo entendí. Bárbaro, sí. Ok. Buenísimo, entonces. Eso era un poquito lo que teníamos para comentarles en términos... está bueno que ahora ustedes lo puedan charlar con sus grupos. Nosotros vamos a reformular la consigna y lo vamos a estar avisando un poquito ahí cómo se rearma. Y bueno, y en lo que sigue del voluntariado, nos vamos a encontrar el próximo sábado, ¿sí? Que es 13, ¿verdad? Ya les digo, el sábado 13 a las 14 horas por Zoom, donde vamos a tener un encuentro más virtual sobre organizaciones y feminismos, ¿sí? Organizaciones sociales, van a venir invitadas de la zona a conversar. Entonces nos conectamos ahí y después, 2 semanas hacia adelante, una consigna nueva de un trabajo, ¿sí? Y hacia finales de agosto, el 27 de agosto, vamos a tener nuestro primer encuentro presencial en la UNPAS. ¿Sí? Sepan, si conocen compañeros y compañeras que hasta ahora no participaron de la parte virtual, pero que quieren y están anotados, quieren retomar el voluntariado, que lo pueden hacer, ¿sí? Sabemos que la parte virtual cuesta mucho y bueno, lo que decíamos desde un comienzo, tuvimos que optar por esta modalidad por la cantidad que se habían anotado, ¿no es cierto? Éramos 180 inicialmente. Entonces, bueno, un poco también, y no había dentro de los protocolos que todavía están en vigencia en la universidad, lugar para tantas personas, ¿sí? Así que bueno, ahora ya con un panorama un poco más concreto ya nos animamos a la presencialidad, que eso va a pasar el 27 de agosto. ¿Mm? Bueno, también les vamos a ir haciendo llegar consignas porque nos vamos a armar una pilcha propia, vamos a trabajar y salir a la calle, vamos a hacer algunas actividades así más de poner el cuerpo. Así que, bueno, estamos ahí terminando de ultimar detalles. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, pregunta más. Si no, podemos ir dando por concluida esta instancia de orientación. No,
Bueno, entonces nos estamos viendo el próximo sábado. ¿Sí? Ujú. Sí, va a ser el encuentro virtual y bueno, y después ya tenemos el otro sábado que va a ser presencial, pero todavía falta, ya le vamos a ir avisando. Ok. Muchas gracias. Ujú. Gracias a cada uno de ustedes. Bueno, nos estamos viendo. Un saludito, que terminen bien el día. Gracias por Gracias. conectarse. Gracias a Chao, ustedes. chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao.